Hola, te doy la bienvenida a este podcast en el que te hablo de evolución digital, negocios y alta sensibilidad a partes iguales. Quiero compartir contigo mi visión particular sobre la digitalización, y es que creo firmemente que las herramientas digitales de gestión se pueden convertir en grandes aliadas para cuidar de nuestras emociones. Soy Victoria Delgado, mentora de gestión digital y persona altamente sensible. Seas PAS o no PAS, si quieres recibir consejos sobre transformación digital sin aceleraciones ni despegues espaciales y solo a través de tus oídos, ponte el pinganillo y acompáñame. Comenzamos el paseo de hoy. Hoy quiero abrirte las puertas de mi negocio de par en par, de mis sentires, de mis propias transformaciones, de mi propia evolución. Quiero contarte eso mismo, una historia de evolución, de esas que no se planean en un gestor de tareas, ni en una herramienta de colaboración, ni nada de eso, sino que te las pide el cuerpo, te las pide el corazón. Te voy a contar la historia de cómo decidí hace no mucho, hace unos meses, transformar mi programa Madurez Virtual Paso a Paso, rompiendo con la idea que yo misma había creado. Porque, ¿sabes qué? En este mundo digital hay mucho ruido sobre lo que deberías hacer para escalar, todo eso sobre formatos grupales masivos, comunidades gigantes, vender. Seguro que te suena y seguro, bueno, quizás estás un poco conmigo y con mi idea y con lo que te voy a contar. Yo estuve ahí hace no mucho. Estuve infoxicada cuando decidí lanzar mi programa en 2024 en formato 100% grupal. Empezó a funcionar, te tengo que decir que de forma contenida, porque así lo decidí, y se empezó a crear esa energía de tribu y ese avance en conjunto muy bonito durante un año, de marzo del 24 a marzo del 25. Y ya te digo que fue de forma contenida porque algo en mí, algo en mi inconsciente, subconsciente, no sé cómo llamarle, pues me decía que ese formato grupal había algo que no iba a encajar. Entonces como que me quedé en un grupo pequeñito y muy feliz con él. Todavía están ahí los 4 y por mucho tiempo espero. Pero estarás conmigo en que un negocio no es una estatua ni nada inerte, es un ser vivo. Y si lo escuchamos, nos habla. Y como ya te digo, el mío empezó a susurrarme al principio de este año que para ser fiel a mi mensaje de una evolución digital con sentido humano, algo tenía que cambiar, al menos en ese programa, ¿no? Así que hoy te voy a contar eso, te voy a contar el porqué de ese cambio de lo grupal a lo híbrido o a lo mixto. Me gusta más híbrido que mixto. Y un cambio con un toque de personalización a aquello que era más general, ¿no? Y te lo cuento para compartirte esta reflexión porque quizás te puede servir, como ya te he dicho antes, en tu propio camino. A veces el mayor acto de crecimiento es desmarcarnos de lo que se supone que tenemos que hacer. Y bueno, el primer motivo de este cambio fui yo misma, así de claro, porque yo creo que en el fondo sí que necesitaba palparlo, ¿no? Viví la experiencia del formato 100% grupal
para darme cuenta de esto, ¿no? Estaba tan expuesta al ruido de las redes, a la fórmula del éxito para escalar, que por un momento esa presión chocó frente con mis valores. Mi propuesta siempre ha sido la cercanía, el acompañamiento, el paso a paso real. Pero el modelo grupal, llevado a gran escala, puede convertirse en lo contrario. Y así lo creo. Y así además lo he palpado, ¿no? Se puede convertir en distancia. Y yo no quiero eso. Mis valores no van por ahí. Otra cosa es que yo necesite, obviamente, hacer que mi negocio sea sostenible y ganar dinero con él. Pero si eso llega a chocar, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces ahí fue cuando me paré y me dije, a ver, ¿estoy construyendo el negocio que me dicen que tengo que construir o el que de verdad refleja mis valores? Y claro, por supuesto que no me arrepiento de ese año, ¿no? Y creo que nadie, ninguno de los que están ahí dentro, ninguna de las personas que están ahí dentro se arrepiente de ello. Cada uno ha tenido su propia evolución, también es verdad. Y bueno, no estoy aquí para contarte sus intimidades, sino que he decidido contarte las mías, ¿no? La experiencia de ese año fue totalmente necesaria, como ya te digo, para anclarme con más fuerza que nunca en esa propuesta de valor, en la cercanía y en el trato humano. El segundo porqué de este cambio, de este giro, de ese programa, fue el propio modelo de madurez virtual. Bueno, si no lo conoces, es mi modelo, mi niño del alma, que creé, que diseñé en el 2021 y que hoy por hoy sigue estando ahí y sigue evolucionando conmigo. Es un modelo que se divide en 6 fases para ir acompañando y para que lo tomen como suyo las personas, los negocios, tanto individuales como grupales, a los que acompaño. Y me di cuenta de algo que era un bloqueo para mí y después también se convertía en una fuente de confusión para las personas que estaban ahí y que están ahí en ese programa, ¿no? Te cuento un poquito por encima para a ver si soy capaz de explicarme, ¿no? La fase 1 y la fase 2 se trata de estructura, organización y estructura digital y control del tiempo. Bueno, pues son como los cimientos de una casa, ¿no? Son bastante universales. Son herramientas y sistemas que los instaures, donde los instaures o donde los implementes, es que mejor la palabra esa es más fácil, lo implementemos donde lo implementemos, esos sistemas son muy parecidos para casi cualquier negocio. Cambia muy poco, bueno, más allá de las preferencias, de la magnitud, de la envergadura, de si son negocios individuales o grupales, pero bueno, son como los ladrillos de una casa y los cimientos de una casa, es tal cual, porque los cimientos de cualquier casa, para la gran mayoría de ellas, salvo excepciones obviamente, no son más que un cuadrado donde hay unos materiales y una profundidad que tiene que ver con después lo que va a ser la casa. Y en lo que más se difiere la construcción de una casa es en construir la casa en sí, ¿no? Bueno, creo que me estoy explicando. Pero a partir de la fase 3, es decir, es como si empezáramos ya a construir los tabiques, que pueden ser de muy distintos materiales, a
a hacer la distribución de la casa, las puertas, la parte exterior, todo eso, ¿no? Pues a partir de la fase 3, que ya hablamos de planificación y productividad, gestión de equipo y comunicación, documentación de procesos y una novedad que no te voy a contar todavía. Bueno, la he nombrado por ahí, pero lo dejo ahí, ¿no? Y indicadores y auditorías, todas esas fases ya empieza a diversificarse una barbaridad entre lo que necesita un negocio y otro, incluso en negocios del mismo sector. Y si son individuales o en equipo, o son negocios ya con departamentos y demás, puede cambiar una barbaridad, porque las herramientas, la forma de implementarlas, se vuelven algo muy, muy, muy personal. Un traje a medida para cada negocio. Y eso también forma parte de mi propuesta de valor, dentro de esa personalización. Entonces, mi bloqueo empezó cuando yo empecé a generar contenido de esas fases, intentaba generar ese contenido para un grupo y para lo que viniera después, obviamente que fuera reutilizable, que fuera un contenido universal, y no me salía. O sea, era como una frustración increíble. Sí que llegué he llegado y está el contenido ahí de la fase 3 de planificación, pero era algo tan complejo para mí que yo me empecé a frustrar. Al principio pensé que era yo. El síndrome de la impostora llegó a mi trastienda y bueno, pues me tuve que detener a reflexionar a ver qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo tenía clara era que a partir de ese punto era imposible el formato grupal. O sea, lo que yo había ideado en mi cabeza y que estaba en funcionamiento y que las personas que están ahí confían en mí, en mi acompañamiento, se me estaba desmoronando porque estaban llegando a esa fase algunos de ellos ansiaban y ansían, también lo digo, llegar a esa parte de planificación, salir de lo que es la organización y las bases de los negocios, del negocio, y pasar ya a planificar, a trabajar sobre la productividad, a crear proyectos, a crear un entorno colaborativo. Y claro, era algo que chocaba con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y es tal cual como una casa, es tal cual. O sea, ya una vez que te montas los cimientos y construyes y empiezas a construir la casa, ya todo es muy, muy, muy personal. Entonces, sí, existen urbanizaciones de adosados y bloques de piso que son todos calcaditos unos a otros y la gente los compra, sí. Pero fíjate que se da la casualidad que hasta yo vivo en una casa construida por mí, con lo cual ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo que me dice que no me van las repeticiones y todo lo que hace el resto de la gente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Y después, si pasamos ya a otro motivo más emocional, mi lema es que, ya como tercer motivo, digamos, de este cambio, mi lema es gestión y emoción en uno, ¿no? Es que no se puede separar. Y esto tiene que ser coherente. Es decir, tiene que ser coherente el cómo yo materializo mis servicios con esta idea. Y aparte, estaba ocurriendo una cosa dentro de la escuela, que es el ansia por ver vídeos en bucle, ¿no? Está ahí la plataforma, yo he generado un mogollón de contenido, las personas que están dentro lo consumen con mucho gusto, pero claro, el conocimiento de verdad, el que transforma, no se fija viendo vídeos en bucle, se fija cuando lo aplicamos,
cuando lo discutimos, cuando lo valoramos, cuando nos equivocamos y cuando lo reajustamos y lo adaptamos una y otra vez, porque esa es la mejora continua. Por eso he decidido que mi escuela no solo sea una biblioteca de vídeos y que después lo comentamos en grupo, ¿no? Yo quiero crear un gimnasio para tu cerebro, para el cerebro de las personas que decidan que les acompañe, ¿no? Pero claro, entrenar el cerebro no puede ser a cualquier precio. Forzar la máquina sin escuchar nuestras emociones genera bloqueo y genera burnout. Y eso empecé a percibirlo dentro del grupo. Veía esa ansiedad que te comentaba por avanzar sin haber implementado lo anterior o sin haber valorado el por qué se opta por no implementar una cosa antes que la otra, sin priorizar realmente, ¿no? Veía ese bloqueo ante el cambio, veía el deseo de simplificar tantísimo que al final se volvió más complejo, porque no sé, si empiezas a simplificar todo lo que yo propongo, al final no haces ninguna transformación, te quedas como estás. No. Entonces, como profesional altamente sensible, yo me di cuenta de esas cosas con mucha claridad y mucho antes que las personas, pero claro, ya estábamos metidos en ese bucle de un formato grupal 100%. Pero yo entendía que era vital crear un espacio donde cada ritmo y cada bienestar emocional sea prioridad. Un lugar donde equilibrar esas ganas de comerse el mundo con la necesidad de parar, respirar, asimilar y ser coherentes. No esperar a que yo, en este caso, en un vídeo, intentar adivinar cómo yo aconsejo de forma universal a todo el mundo una herramienta X o Y o una forma de implementar X o Y. Entonces, claro, buscaban eso, pero ¿cómo lo tengo que hacer? No lo dices en los vídeos. Cuando lo hago yo para mí, es que a mí eso no me sirve. Y claro, eso chocaba también con ese síndrome de la impostora que había llegado a mí de no poder universalizar. Ahora me ha salido el tiro, universalizar ese contenido a partir de la fase 3, ¿no? Y aparte yo decía, vale, yo empiezo a generar contenido de forma universal teniendo en cuenta mucha casuística, porque es verdad que no es que sean negocios únicos e irrepetibles, que lo que se puede implementar en un negocio quizás haya negocios que lo puedan replicar, ¿no? Pero claro, también si me ponía a diversificar y a crear contenidos universales para muchos tipos de negocios, las personas que llegan ahí, estoy casi segura de que le iba a servir a partir de ese punto un 20% del material que yo estaba generando, ¿no? Entonces al final entramos en un bucle de saturación, de infoxicación, yo misma infoxicando a mis propios clientes, que, jolín, era una carga mental para mí y una carga mental para ellos totalmente innecesaria. Entonces yo estoy totalmente agradecida de cómo recibieron este cambio, porque ha sido totalmente positivo para todos y cada uno de nosotros, aunque seamos un equipo, que a mí me gusta llamarle equipo a cada grupo que está, ahora mismo estamos uno, pero mi intención es que seamos más grupos, pero son equipos de mejora continua, que esto ya también tiene su porqué y no te voy a contar mi historieta ahora, pero para mí son mi equipo de mejora continua, mi equipo número 1. Y estoy, como ya digo, muy agradecida de que lo recibieran con total apertura y flexibilidad y con ganas de experimentar ese modelo híbrido, porque esa fue la solución y esa ha sido la solución. El formato híbrido que nos permite avanzar con más calma, con más claridad y con más profundidad.
¿Y qué es lo que hacemos? Pues hemos mantenido la fuerza del grupo, seguimos teniendo sesiones para compartir. Antes eran 2 al mes, ahora es 1 al mes. Porque en esas sesiones sentimos esa energía del equipo y nos sentimos en compañía. Me incluyo yo porque yo también comparto estas evoluciones con ellos. Yo voy evolucionando en otras áreas de mi negocio. En la gestión digital evoluciono, digamos, por delante de ellos porque soy la exploradora y además la guía. Pero después hay otras áreas de mi negocio, como es la puesta en escena, que yo también experimento evolución. O, por ejemplo, el diseñar un servicio, ¿no? Yo sé muy bien enseñar, pero claro, también tengo que saber diseñar un servicio y para mí no me valen las fórmulas de los de fuera y esta es la prueba, ¿no? Pero bueno, sin enrollarme más, como decía, mantenemos esa fuerza del grupo con una sesión mensual, grupal, antes eran 2. El contenido, aunque está disponible, sigue ahí disponible, porque claro, esa transición no ha sido radical. Está ahí esa biblioteca, está ahí todo lo que he generado, que son muchísimos vídeos, no sé si son 60 vídeos aproximadamente. Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos son útiles para todos los negocios que están dentro, cada cual a su ritmo, cada cual con sus particularidades, pero ya digo que a partir de ahora la filosofía de este formato híbrido es, en lugar de dar acceso a una biblioteca infinita de contenidos, voy dando o guiando a las personas en una sesión individual mensual a qué videotutoriales tienen que consumir, los justos y necesarios, según lo que se esté implementando en cada negocio y según las prioridades negociadas, consensuadas en esa intimidad de esa sesión individual. Entonces eso aporta muchísima claridad a todo lo que es la evolución digital. Y como ya digo, pues hacemos esa sesión individual para elegir, para implementar, para establecer prioridades, para superar bloqueos que inevitablemente aparecen y además estaban ahí. O sea, había personas que yo ya percibía bloqueadas y estaban saliendo poco a poco de ese bloqueo, ¿no? Pero con este cambio ha sido como un empuje, una aceleración, a pesar de que prefiero el paso a paso, pero sí que ha sido una decisión clave para desbloquear. Entonces es eso, la conclusión es que no se trata de consumir contenido, o no se trata de una carrera, o no se trata de pensar estoy yendo lento, estoy yendo rápido, o quiero más porque quiero saber qué viene después. También ocurre, ¿no? Para integrar cambios reales hay que posicionarse en el aquí, en el ahora, en las prioridades y en los posibles bloqueos que estén apareciendo, como para decidir o no decidir saltarse, entre comillas, algo o no implementar, o implementar de otra forma, ¿no? Y ahí ha estado la clave. Esa gran elección, esa escuela viva. Y al final, como te decía al principio, ¿no? Esa transformación me ha enseñado que quiero que mi escuela sea un espacio vivo, pequeñito, cálido, donde todos evolucionamos, sobre todo, como ya digo, en este formato híbrido. También existe el formato individual en 100%, pero bueno, eso es como más evidente, ¿no? Más, y también está a la orden del día y todo el mundo entiende, o bueno, casi todo el mundo, los que me estáis escuchando y estáis dentro de esta dinámica de negocios digitales o relacionados con negocios digitales, las mentorías 1 a 1, las consultorías y demás, eso es como muy entendible, ¿no? Pero este formato híbrido yo quería contar realmente por qué ha sido ese cambio. Y realmente también había otra frustración en mí, que ya la he soltado,
porque claro, yo quería un imposible. Es decir, si yo tengo una escuela pequeñita, que prácticamente es una academia, podemos imaginarnos que es una academia de clases particulares, ¿no? La estoy implementando en la plataforma Moodle, o la implemento en la plataforma Moodle. Claro, no es lo más cool que hay en el mercado. No es lo más funcional, no es lo más cookie, pero claro, tengo que valorar el coste y la rentabilidad de utilizar esa plataforma, el que es una plataforma que me permite también sostener otra pata de mi negocio, que es la colaboración con instituciones. Este tipo de plataforma me facilita el poder ofrecer programas a instituciones desde mi propia escuela sin arruinarme, ¿vale? Siendo sostenible económicamente. Entonces, claro, al ya hacer este cambio, también esa frustración ha desaparecido, porque el foco no está en los videotutoriales que cuelgo en una plataforma. El foco está en ese acompañamiento individual. Y después tenemos una herramienta que es muchísimo mejor que utilizar una nube de contenidos, que es Moodle, pero sin llegar a ser una super academia o con un aspecto y con una navegabilidad y una usabilidad súper avanzada, porque no lo es, ¿no? Entonces, ahí está también la clave como ejemplo de poner la tecnología a nuestro servicio y no al revés, y no dejarnos llevar por todo lo que hay en las redes de cuál es la plataforma más guay para implementar tus cursos. Yo no me he dejado llevar por eso, pero hubo un momento en el que yo me frustraba porque tenía mucho el foco puesto ahí. Fíjate la cosa. Así que nada, aquí voy a terminar ya el episodio de hoy. Espero que te quedes con algo de este episodio. Mi mensaje es que tu negocio, mi negocio y el de todo el mundo es un reflejo de lo que somos. Nos tenemos que permitir evolucionar, soltar esos miedos, a romper nuestras propias reglas, a romper lo que una vez decidimos, porque rectificar es de sabios, como bien dicen por ahí, ¿no? Y todo lo que sea acercarnos más a nuestra esencia y al valor real que queremos aportar al mundo, está bien. Están bien los cambios y está bien rectificar. Nada más, y bueno, no quería dejar de contarte aquí al final, aunque me pongo un poco en modo teletienda, pero estamos en agosto de 2025, 26 de agosto, estoy grabando esto, no sé cuándo va a salir a la luz, pero estamos ya a la vuelta de la esquina de la tan llamada vuelta al cole. La mía va a ser un poco más tarde en este programa, pero sí que está abierto el plazo de inscripción para abrir nuevos grupos de este formato híbrido una vez que ya está siendo testado de forma muy positiva con el equipo que está ahora mismo en marcha. Y ahí seguimos evolucionando en equipo. Y si te resuena y te gusta la forma en la que yo te he contado esto, no que te guste simplemente, sino que la entiendas, que la compartas, que te haya hecho un tilín por ahí por dentro de, oye, pues es que tiene todo el sentido del mundo. Pues nada, aquí te espero en mi trastienda, pásate por mi página web madurezvirtual.com, te lees todo lo que te he contado que está en los escaparates, pero no te he contado el fondo y el trasfondo en la página web, sino que te lo acabo de contar ahora. Y nada más, un abrazo muy fuerte, muy grande, y hasta la próxima, que será en compañía. Gracias.
Gracias por llegar hasta el último minuto escuchándome. Aunque aún me queda algo que contarte. Si gestionas un negocio, un equipo o eres profesional independiente, te mola este podcast y lo que en él cuento y quieres que estemos más cerquita, te doy opciones. Entra en madurezvirtual.com, el escaparate principal de mi negocio. Ahí puedes consultar información sobre la Escuela de Madurez Virtual, el modelo de madurez virtual y mis servicios de formaciones y ponencias. Y no olvides apuntarte a mi boletín de inquietudes digitales para recibir consejitos por escrito y disfrutar de primicias y promociones. Si quieres compartir conmigo a través de este espacio tu propósito, inquietudes o simplemente debatir sobre cualquier tema relacionado con la gestión digital, los negocios o las emociones, escríbeme a hola@madurezvirtual.com. Quizás sea el momento de que grabemos un episodio juntas. Sea como sea, serás bienvenida, bienvenido a mi trastienda virtual, el lugar desde el que siempre te animo y te digo, abraza la evolución digital. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.